primero, muchas gracias por esta invitación y la gentileza de recibirme. Soy un admirador de este medio de comunicación del debate. Creo que está haciendo un aporte realmente objetivo a la opinión pública. Lo sigo desde, creo, el segundo mes de la creación. Entonces me siento honrado de que me hayan invitado. El poder descolonizador está en los indígenas. Por lo tanto, la manera en que tú eres investido del poder es por los indígenas. Cuando uno advierte lo que ocurre con Rafael Correa, con lo que ocurrió con Evo Morales y con lo que ocurrió con la Asamblea Constituyente chilena y con lo que ocurrió con Boris a su modo, con el presidente Boris a su modo, es que Rafael Correa es investido por tribus indígenas de Ecuador y investido del poder y posteriormente va al poder constituyente, constituido institucional, al Parlamento. Lo que ocurre con Evo Morales es exactamente lo mismo. Y lo que ocurre cuando se formula la primera sesión de la Asamblea Constituyente en Chile, se hace una ceremonia indígena. Y cuando el presidente Boris asume el poder, la persona que hace de jefe de protocolo, es decir, que en el fondo es la que está llevando todo el proceso, es una persona que, si bien viene del pueblo Rapa Nui, es igualmente indígena. Es decir, el criterio que lo indígena es lo que te inviste de poder, ese poder originario, sigue manteniéndose como criterio en todos estos ejemplos que se pueden ver, y uno los puede ver incluso en las redes sociales, y puede constatar efectivamente que esto es así. Es una reformulación del marxismo clásico. ¿Ah? Después de la caída del muro, hay una reformulación del marxismo, y por consiguiente se plantea que a Marx hay que entenderlo de otra manera ahora. ¿Cuál es la manera de entenderlo? Sin renunciar al planteamiento de la lucha de clases, es decir, ni al planteamiento de lo que se llama la dialéctica, ¿no es cierto?, del marxismo, ni el planteamiento del materialismo histórico. Esos dos planteamientos se mantienen. Un concepto obrero desaparece porque obviamente en el planteamiento moderno no existe esa categoría en un sentido estricto, ¿no? Pero la categoría pueblo sí. La categoría pueblo fue un invento que se utilizó en Latinoamérica para configurar la idea de obrero en Latinoamérica, porque allá no existían, ¿no es cierto?, grandes compañías, en fin, como existía en Europa, y allá se inventa la categoría pueblo y queda ese concepto desde el punto de vista del marxismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que, a diferencia del planteamiento clásico del marxismo, en que hay que asaltar el poder desde arriba, como ahora nosotros somos el pueblo, somos el poder. Como somos el poder, tenemos que tener un modo de que ese poder se haga efectivo. ¿Y cómo se hace efectivo? A través de una asamblea constituyente. Existe en el gobierno de Piñera una ministra de Educación, que es la señora Marcela Cubillo, y que en su gobierno, en el ejercicio de su mandato como ministra, se cambia la asignatura de historia por educación de la ciudadanía, que nosotros sabemos que eso es Zapatero, ¿no? Luego la asignatura de filosofía, se reformula los planes y programas, y una serie de profesores, al menos 8 o 10 profesores de filosofía, nos dedicamos a estudiar esos programas y emitimos un informe. Y en ese informe, en términos comunicacionales sintéticos, se le dijo a la ministra y se le escribió a la ministra que ella en esos programas estaba poniendo la barricada en el corazón de los alumnos, y por consiguiente era una cosa casi innecesaria, que iban a salir a la calle a hacer las barricadas reales, digamos. ¿Por qué? Porque esos programas de estudio están inspirados en todos los autores que están presentes en el planteamiento ideológico de Unidas Podemos, del Frente Amplio, y que fueron hechos y formulados de una manera que es mucho más pulcra que si lo hubiesen hecho ellos. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que en el Ministerio de Educación existe una pléyade de personas que tienen esta ideología ya instalada. La economía social de mercado tiene 4 pilares.
El primer pilar es la familia. El segundo pilar es la educación del carácter. El tercer pilar es la economía libre. Y el cuarto pilar es la religión. No hay ninguna escuela de economía, que yo conozca al menos, en Chile, que tenga como primer pilar a los alumnos de economía, de económica, que se les enseñe qué es la familia. El segundo, que es la educación del carácter, que es lo que nosotros llamamos en cristiano las virtudes humanas. En tercer lugar, la economía libre, que es muy natural que así lo sea, porque libre es el sujeto que la realiza. Y en cuarto lugar, la religión. La Iglesia chilena, la Conferencia Episcopal, no obstante que emite documentos, no hay ningún documento en el cual con contundencia se rechaza efectivamente el marxismo, que es incompatible con la fe católica y con una visión antropológica que está básicamente centrada, como sabemos el marxismo, en una visión materialista. Entonces, cuando uno hace el rastreo de lo que está ocurriendo en nuestro país, los orígenes primigenios indudablemente están en la teología de la liberación. No hay otra manera de poder comprender de una manera inteligible intelectualmente lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando uno ve esto, dice, el origen está en la teología de la liberación. Hay un segundo momento en que marxismo y cristianismo no fueron incompatibles en el gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende intenta incorporar una nueva constitución y ahora, en este momento, lo que se trata es, a mi juicio, de terminar esa revolución que Allende dejó inconclusa. Que en el fondo ahora esta quema de iglesias es planificada y generalizada, ¿sí? En un periodo de tiempo de 1 año y medio se quemaron más de 60 iglesias. Iglesias católicas y también protestantes, no eran solamente iglesias católicas, ¿sí? Y evangélicas. Entonces, cuando uno advierte esto, hay un proceso, ¿no? Primero, los héroes. Segundo, el patrimonio espiritual, digamos, de la iglesia, que en este caso es la iglesia. Y hay un tercer momento, que es el patrimonio, podríamos decir, institucional político. Se queman municipalidades, se queman gobernaciones, que en el fondo es muy comprensible porque eso es lo que representa nuestra identidad. Cuando se le pregunta de cómo mantener el poder, y la respuesta de García Linera, ateniéndose a su experiencia, es: hay que mantener la violencia en la calle para mantenerse el poder. Tenemos que tener digamos, dos momentos, que es el ejercicio del poder político y la violencia en la calle, que no va a ser la que va a destruir el poder político, pero es un aliado del poder político. Y eso es de manual, Carmen. Estoy repitiendo exactamente lo que García Linera da como receta para mantenerse en el poder.